y es la subespecialidad que trata los trastornos fisiológicos y por supuesto la patología del sistema genital y reproductor masculino. Es lo que se refiere propiamente dicha a la medicina del varón, y no solamente el varón mayor, maduro o viejo, sino a todas las edades, ¿de acuerdo? Y se desarrolla y entra en auge desde la década de los 90. Al principio no era incluso aceptada como tal, como una subespecialidad, y esto viene a partir del clásico estudio en Boston, donde investigan primero de manera fisiológica o estándar la cuestión de la patología de disfunción eréctil en el varón. Se llamaba impotencia antes, y aquí está, lo llamamos impotencia. Todavía cuando yo era estudiante sí se llamaba, todavía cuando era urólogo, todavía está haciendo especialidad, hablamos. Entonces este término se quitó y se acuñó por la sencilla razón de que simple y sencillamente pues es un término peyorativo que hace que por ahí el puro varón que va a consulta ya cuando dice, bueno, vienes por impotencia, ya eso también entendía. Y aparte se empezó a entender que la disfunción eréctil no era tan psicológica como creíamos y que era nomás del viejo, bla, 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 y se empezó a estudiar, y ahora pues está muy ampliado y muy tratado esto. Pero no solamente trata esto, los problemas de erección. De hecho, se me olvida, pero voy a tratar de meter en estos días una plática sobre disfunción eréctil, porque la tenía en otras pláticas y pues ya no la he checado, pero voy a tratar de meterla porque es muy importante al final de cuentas y quizá estemos mayormente en esto. Pero se fue ampliando y conociendo las patologías urológicas, perdón, las patologías andrológicas del varón específicamente. Sí, independientemente de la patología prostática, esto es solamente un área. Entonces se reconoce como subespecialidad y hay inclusive ya sociedades y asociaciones urológicas, ¿de acuerdo? Perdón, andrológicas. Esos son los temas a revisar en este orden. Ahorita vamos a empezar con el que está arriba, por supuesto, revisar la parte fisiológica primero, fisiológica endocrina, ¿de acuerdo? El eje hipotálamo hipófisis gónada, en este caso testículo, y luego con énfasis importante en lo que es la fisiología testicular, que simplemente desde el punto de vista histológico y desde el punto de vista macro y micro, simple y sencillamente tiene dos funciones, ¿de acuerdo? Que desde la anatomía micro terminan traduciéndose en la fisiología testicular, como cualquier órgano. Y solamente tiene dos funciones: la síntesis de andrógenos, la producción de andrógenos, para que los hombres seamos hombres y no andemos por ahí por otro lado, y la espermatogénesis, que está dedicada, ahorita lo vamos a ver con detalle esto, ¿de acuerdo? Y sigue el resto del aparato genital masculino, y vemos la fisiología del epididimo, también la fisiología del espermatozoide. Hago un pequeño apunte aquí, más que tratarlo como tema, y entonces ya vemos ¿para qué es aplicable todo esto? Justo para esto, para los problemas de disfunción eréctil, para el estudio de la pareja infértil y la andropausia. Incluso estos temas no vienen como tal sí el abordaje sencillo de la infertilidad. Ustedes no van a ser especialistas en esto. Esto lo reviso también en la clase, pero no viene como tal en el examen, ¿no? Esto es un poquito más de especialidad, por eso ustedes siempre van a tener exámenes conmigo de manera básica y sencilla. Bien, y empezando con la primera parte del bloque o del tema, el subtema, pues primero es revisar esto. No se sabe en qué momento, ¿de acuerdo? Cuando somos niños, estamos en una etapa diferenciada, cuando somos fetos también. No se sabe en qué momento en el feto, y también ya en la vida adulta, ya cuando se es niño, empieza el disparo ya importante de las pulsiones hormonales. Esto sucede también en la mujer, ¿de acuerdo? Y es muy importante tomarlo en cuenta. No sabemos el mecanismo del disparo tanto en la vida fetal como en la pubertad. ¿Por qué? Porque pasamos por etapas indiferenciadas. Y como todo eje endocrino, o la gran mayoría de los ejes endocrinos, tienen un mecanismo de control, es una retroalimentación negativa. Aumenta la sustancia que estamos produciendo y los mensajeros dicen, bueno, ya no produzcas tanto y órale. Entonces, ahorita lo vamos a ver, y siempre sabemos que, aunque nos parecemos, ¿sí? Y seguimos ahora que hablan tanto de esas cosas del feminismo, el feminismo resalta el machismo y luego la inclusión. Ahorita vamos a revisar cómo todos padecemos esto, ¿de acuerdo? Y nada, recordar una cosa: los andrógenos testiculares mayormente producen los andrógenos circulantes.
pero hay un pequeño, ¿sí? Que es el 5%, en algunas publicaciones hablan hasta del 10, el 15%, que son producidos en en las suprarrenales. Y los andrógenos son testosterona y hidrotesto. De hecho, el hidrotesto es mucho más potente que la testo. Ahorita lo vamos a ver, justamente. Bien, entonces sabemos, al final de cuentas, al final del eje, que la estimulación del testículo producirá, sí, las dos partes fisiológicas que vienen de una fisiología, perdón, de una anatomía micro y después macro para ser fisiológico. Producimos testosterona, la hormona que nos sirve para desarrollarnos como hombre, comportarnos como hombre, por cierto, también, y la de hidrotesto, ¿de acuerdo? Aunque tenga otros bemoles, cuestión de desarrollo psicológico, no yo voy a entrar en esos temas, ni siquiera me interesan. Y la otra, pues el espermatogénesis. Ahorita vamos a ver por qué el testículo. De hecho, ustedes ya lo deben de haber revisado. Recuerden la anatomía, el túbulo seminífero y el intersticio, pero ahorita lo vamos a ver. ¿De acuerdo? Este es nuestro eje endocrino. Todo inicia con, bueno, este es hipotálamo, hipófisis, el sistema porta, luego la secreción de gonadotrofinas, son, en este caso, la parte donde se ejerce la acción fisiológica de las gonadotrofinas, que es testículo. Este es un dibujo o una representación esquemática de la parte anatómica del testículo. Primero, se empiezan a producir factores liberadores. De hecho, recuerden, porque por ahí alguien me preguntó, no me acuerdo si ustedes o en otro grupo, sobre cómo actuaban los mecanismos de bloqueo androgénico. Para eso nos sirve esto. Yo estoy hablando de andrología y el tema final, que es checar la infertilidad y la andropausa y la función eréctil en el varón. Pero por supuesto, recordar que las patologías de próstata, hiperplasia y cáncer son andrógeno dependientes, y justamente este eje es el que no nos ejemplifica. Al manipular el eje hormonal, en este caso del varón, por supuesto, podemos tratar los otros padecimientos. Ahorita lo vamos a ver. Entonces alguien me preguntó, cuando estábamos viendo cáncer de próstata, que alcancé a revisar esa parte de tratamiento y lo que es dependiente de hormonas, el cáncer. Los factores, perdón, los análogos de los factores liberadores actúan aquí justamente por inhibición competitiva. En la cuestión fisiológica normal, pues se producen factores liberadores, viajan por un sistema porte, llegan a la adenohipófisis, ¿de acuerdo? Y de ahí se producen dos gonadotrofinas. Para los feministas o las feministas a ultranzas, que hay siempre de los dos géneros o los dos sexos, disculpas, voy a tomar un poquito de agua. Nosotros, a pesar de los años y del milenio y del siglo, los hombres, aquí me río, en verdad, no me estoy viendo porque tengo la pantalla grande, pero bueno, aquí producimos dos gonadotrofinas, y ojo, aún en el hombre, nuestras gonadotrofinas se siguen llamando folículo estimulante y luteinizante. Las dos hormonas, las dos gonadotrofinas, ya producidas por la adenohipófisis, ¿de acuerdo? Y nos producen hormonas que nadie ha sido capaz, ni ya se ha acordado, ni les ha cambiado el nombre. Hace muchos años sí, esta se llamaba hormona, yo creo que por ser el nombre tan largo, por eso lo dejaron así mejor. Nosotros los hombres ni tenemos cuerpo lúteo, ni tenemos folículos así de facilitos. Aquí un túbulo seminífero en el distrito central para ver, podría parecer un folículo. Pero bueno, yo nada más me río, no voy a entrar en detalles. Se producen dos gonadotrofinas. Uno, la folículo estimulante, va directamente, ¿sí? Aunque no tengamos folículos, al folículo del epitelio seminífero, los túbulos seminíferos es el nombre correcto. Y la otra, la luteinizante, que no tenemos cuerpo lúteo, va al intersticio del testículo. Ahí están las células de Leydig, y ahí son las encargadas de la producción de los andrógenos. ¿Cómo se regulan? ¿De acuerdo? Al estar produciendo testosterona llega un momento que ya tenemos buenos niveles, y por un mecanismo, este es el mecanismo de retroalimentación negativa, y se ve en el sistema tiroideo, en suprarrenales, también en los ovarios, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto, al tener buenos niveles hormonales, decir, ya cálmate porque te vas a hacer un hombre lobo, y luego andan ahí con barbaridades, muy bien. Se regula dependiendo de los niveles séricos de testosterona o del andrógeno, en este caso también cuenta de hidrotesto. Vamos a ver qué es lo que pasa para esta transformación, pero fundamentalmente testosterona tendríamos que agregar el hidrotesto, pero este es el receptor aparentemente. Actúa en dos niveles. Uno, inhibiendo ya
no produzcas tantos factores liberadores y directamente en la hipófisis, ¿de acuerdo? Para decir, cálmate, ahorita no necesitamos tanta testosterona, porque andamos como burros en primavera y andamos así como hombres lobos. Entonces, se regula, ¿de acuerdo? Como se regulan otras cosas, como vimos el calcio que se regula, etcétera, etcétera. Y el otro eje de las gonadotrofinas, simple y sencillamente, es la folículo estimulante. Vuelvo a repetir, ya no voy a entrar en detalles esos de inclusión y barbaridades de esas. Actúa en el epitelio seminífero, ¿de acuerdo? Y esta va a promover la espermatogénesis. ¿Cómo se regula? Cuando yo era estudiante nadie sabe, nadie supo. Los espermatozoides, hasta donde yo sé, hasta el día de hoy, no pasan a la sangre como pasa la testosterona en este eje. Entonces, ¿cómo se regulaba la producción? También tiene un mecanismo regulador. Después de mucho tiempo, supimos que se llama ahora inhibina, ¿de acuerdo? Porque se determinan los niveles de FSH en sangre y pues vemos que también variamos. Los espermas no pasan a la sangre, por supuesto, ¿de acuerdo? Y hay una pregunta antigua que tenía un examen que me contestaban que eran glándulas de secreción, ¿sabe qué? Este eje. Y yo me reía porque los espermatozoides tampoco se sudan, ni pasan a la sangre, ni pasan al tubo digestivo. Entonces, pero sí se produce una sustancia que regula la producción, ¿sí? O de la folículo estimulante. Y es producida por estas células que se llaman células de Sertoli, unas células basales. Durante muchos años, cuando era estudiante, le ponían en X o en interrogación, porque no sabían qué era. Ahora sabemos que es un aminoácido producido por las células de Sertoli y regulan esta parte del eje. ¿De acuerdo? Vamos a seguir un poquito con más detalle. Y este es un corte del túbulo seminífero. Este es el intersticio, aquí están las células de Leydig. Es un corte del túbulo, esta es la línea de producción de espermas, como si fuera una fábrica ahí. Esta es la luz del túbulo, en esta parte está la luz del túbulo, ¿de acuerdo? Y las células de Sertoli, que son estas, producen nutrición, ¿sí? Sostén y soporte y defensa contra agresores químicos, biológicos, etcétera, a los, ¿cómo se llama? A las líneas celulares espermáticas, ¿de acuerdo? Y ahorita los vamos a ver. Voy a destacar una particular anatómica que en el cuerpo solamente la tiene el testículo y también solamente la tiene el, ¿cómo se llama? El cerebro. La barrera hematotesticular es igual que la barrera hematoencefálica. Esto quiere decir que los nutrientes, también las agresiones, llegan a distancia. Son transportados por un transporte activo de mensajeros que los llevan donde se necesitan, pero no están en contacto directo. Si tomamos algún factor biológico ahorita que estamos con COVID y nos va a llegar, esa barrera hematotesticular y hematocefálica protegen dos de los órganos, no digo vitales, porque el corazón y el riñón, pero eso es vital, sino fundamentales, pero sí de células más sensibles. Las células más sensibles a los cambios físicos, químicos, biológicos en el cuerpo son justamente el cerebro, pues las neuronas y las gónadas, en este caso testículo. En el ovario no está la barrera hemato-ovárica, no existe. Entonces, eso permite que tampoco nos dañemos tanto nuestra función espermática, sino quizá tomar una aspirina o un antibiótico nos dañaría la espermatogénesis sobre todo. De todos modos, claro que hay factores que lo hacen y llegan a provocarlo, por supuesto. Y vamos a revisar ya una de las funciones que es la espermatogénesis. Sigue estas líneas celulares, ahorita lo vamos a ver, pero empieza en el túbulo en esto. Empiezan las espermatogonias, que son las células basales, están en este sitio. Esta es la luz acá abajo, ¿de acuerdo? Aquí se van a ir produciendo y van a terminar en una célula, en el esquema de abajo se ve con mucho, como una célula basal que se llama espermatogonia, termina en una célula muy diferente que se llama espermatozoide. Una, primero, anatómica y fisiológicamente muy, muy diferente por la sencilla razón de que tienen que cumplir función. De una célula, siempre le digo yo, de una célula gorda, locochona, que está ahí nomás sentada, bueno, si son todas las células del cuerpo, con todos sus organelos, termina en esto que es un verdadero caballo de carreras. Ahorita vamos a explicar por qué. Entonces, estas líneas celulares se van produciendo en la pared del túbulo seminífero para ya dar lugar a casi espermatozoides completos. Estos serían los maduros, pero hay muchos que se llaman espermátides que son inmaduros, y en ese trayecto vamos bien.
¿De acuerdo? Entonces, es muy importante que tomen en cuenta esto, todo esto mediado por la FSH, pero además tiene que haber en el testículo, en el entorno histológico del testículo, también la otra parte debe estar funcionando. Las células de Leydig deben producir la testosterona, porque si no, esto no se lleva a cabo. Así de fácil. La testosterona, en este caso hormona sexual masculina, que también en el caso de mujeres es lo mismo. Los órganos efectores de la testosterona y dihidrotesto son todo el cuerpo. En el testículo también, por supuesto, en la próstata y en el cerebro y en el músculo y en todos lados. Todo nuestro cuerpo está incluido, es órgano efector de las hormonas. Bien, entonces tenemos una célula convencional, una célula redonda, grande, con su núcleo, citoplasma, bla, 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 los organelos, y luego se divide por división mitótica, o cambia, perdón, tiene unos cambios morfológicos, y cambia a lo que se conoce como espermatocito primario. ¿Sí? También hay, y luego viene ya por división meiótica, 2 divisiones meióticas sucesivas. ¿Esto qué quiere decir? La primera es mitosis. Esta quiere decir simple y sencillamente que la célula original va a dar lugar a 2 células y esas a su vez darán origen a otras 2. ¿Por qué? Porque en la primera, en la primera división meiótica, en la segunda división meiótica, se parte también el contenido genético. Los cromosomas sexuales y los autosomas se parten a la mitad. Entonces tenemos, sí, de una célula convencional, 4 células, pero cada una de ellas con su mitad, con la mitad de la carga genética, así de sencillito. Y al mismo tiempo ya también, sí, el cromosoma, los cromosomas sexuales que están en X y el Y, también se dividen exactamente y nos va a dar la mitad de cromosomas X. O sea, un espermatozoide tendrán, nosotros tenemos nuestras porciones de espermatozoides, el varón, la mitad son X y la mitad son Y. ¿De acuerdo? Las mujeres siempre tendrán sus gametos o sus células germinales igual. Entonces, por eso, al final de cuentas, no sé si sea al azar, fisiológico, creo que no hay nada que lo rija. ¿Por qué? Porque surgen muchísimas charlatanerías en estos tiempos más, aún por gente aparentemente profesional y seria. Se determina, no hay posibilidad de determinar un sexo a menos con microscopía electrónica y cosas por el estilo, que también es factible que pueda suceder ya. Entonces es muy importante por la sencilla razón de que vamos a tener la mitad de espermatozoides ya cuando estén maduros, X, y la mitad Y. Entonces esto va a terminar casi al azar el sexo de un nuevo producto nuevo. Entonces, recordar que pasa espermatogonia a espermatocito primario, que son estos, y luego espermatocitos secundarios. Luego, en este proceso, donde son espermátidas como estas células negras que están aquí, tienen que transformarse todavía más en esto. Se llama espermiogénesis, ya el proceso morfológico de que cambien y puedan transformarse en espermatozoides maduros. Por la parte anatómica y fisiológica del sistema genital masculino, bueno, estoy viéndolo un poquito de más detalle. Ahorita voy a pasar a las vías seminales. Importante, bueno, este es simple y sencillamente un corte mucho más fino o con mayor tamaño de lo que estamos viendo en la diapositiva previa, es aumentar esa misma diapositiva. El intersticio y el túbulo, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo se producen los andrógenos, en este caso, la testosterona y dihidrotesto? Primero, vienen de un proceso bioquímico que se llama esteroidogénesis, todos formados a partir de la molécula del colesterol, que tanto lo satanizamos, que la gente ha vivido, inclusive ya sabemos que, por ejemplo, el colesterol elevado cuando no hay hipertensión no tiene importancia. Después de 20, 30 años de mitos, vuelve a salir publicaciones desde 90, 2000. Claro que es deseable no tener el colesterol elevado, pero cuando no se es hipertenso, porque el colesterol es muy individual de cada quien, no es como la glucosa. La glucosa sí es muy general. Entonces es muy importante todo esto, a partir de la molécula del colesterol, que tanto satanizamos y le ponemos cruces al colesterol. Bueno, a lo mejor yo hablo así también porque afortunadamente ni siquiera 150 de lípidos tengo. Entonces es muy importante todo esto. En el inter, la molécula de colesterol terminará produciendo los andrógenos, ¿de acuerdo? Este proceso también se lleva a cabo en la suprarrenal, recordar eso. Pasa por un proceso de esteroidogénesis. En ese inter también tenemos hormonas sexuales, y siempre lo digo aquí, porque se producen también hormonas sexuales
desde el punto de vista endocrino, ninguna persona normal, sea varón o sea mujer, tiene exclusivamente en su sangre nada más hormonas de su sexo o género, porque en ese proceso sí ahora nos entendemos muchas cosas fisiológicas y anatómicas. En ese proceso los hombres, estamos hablando de la parte masculina, producimos y ya intracelularmente se presenta esta reducción que es de testosterona y dihidrotesto por la 5-alfa reductasa, porque la testosterona, porque la dihidrotesto es un andrógeno que tiene 20 veces más potencia, no 20%, ojo, 20 veces es más potente que la testosterona. Quiere decir que 20 moléculas de testosterona equivalen a una dihidrotesto. Y obvio, esto sucede intracelular, no solamente aquí en el testículo, sino en todo el cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces, en ese camino nosotros también producimos hormonas más femeninas y las mujeres también tienen hormonas masculinas en su proceso. Si se determina a cualquier hombre y mujer sano. Y entonces el comportamiento andro o gineco tiene que ver con el nivel, con la proporción de andrógenos y estrógenos. Claro que los hombres que tener hasta el techo de andrógenos y muy bajitos los estrógenos y las mujeres altas. Entonces, todo este proceso, y aquí se ve con más detalle la espermatogénesis, de una célula normal, convencional, etcétera, pasa esto que se conoce como espermátide. No traigo una fotografía del espermatozoide, ahorita lo vamos a ver. Bien, dejen de regresar. El espermatozoide, este es su final, no solo la espermiogénesis es el proceso morfológico por el cual ya el espermátide determina esto. En el camino, de acuerdo, del túbulo seminal o epitelio seminífero, y luego recorrerlo para salir por los vasos rectos, ahorita vamos a una anatomía, perdón, una diapositiva de anatomía, se va produciendo todo este proceso. Pero también hay un reordenamiento, no nada más es morfológico. La carga genética, que sería el núcleo, queda aquí en la cabeza. Las mitocondrias son el cuerpo y la cola del espermatozoide. Cuando nosotros hacemos un corte transversal del espermatozoide, es un sistema turbo para los que ahora, y esto tiene 1000 años, el sistema turbo es el que se usa desde hace 60, 70 años desde que empezó la era espacial, y es un sistema de reacción y contrarreacción. No traigo una diapositiva microscópica del espermatozoide. Tiene un sistema central ¿cómo se llama?, de turbinas, y un periférico también de turbinas. Esto hace, y yo lo comparo a cuando, si nosotros nos paramos y hacemos un salto, de acuerdo, aquí de la raya, pues vamos a llegar a tal distancia, pero si nosotros ese salto lo hacemos, de la misma raya saltamos, pero tenemos vuelo, llegamos más lejos. Y ese es el sistema turbo de los cohetes que van a la Tierra y también de los automóviles turbo. Y se nos queda de la Fórmula 1, porque ese impulso les genera mayor velocidad. Entonces, muy, muy bonito esta parte de la fisiología y muy natural, ya hablando de la fisiología del espermatozoide. Bien, voy a ir ya a la siguiente, de acuerdo. Todo esto que vimos, sí, la espermatogénesis, pero esto también, que es la producción de andrógenos, en este caso estoy hablando del varón, sí, ¿para qué nos sirve? ¿De acuerdo? Primero, recordar que nosotros, cuando el sexo genético, ya que se juntó y que hubo fecundación del espermatozoide con el óvulo, ¡pum!, ya que se forma ya, se unen los gametos y forman el nuevo ser. Hay un sexo genético al haberse unido los cromosomas sexuales. Y eso ulteriormente, en cuestión de tiempo, dará origen a un feto masculino o un feto femenino. ¿De acuerdo? Pero hay una etapa indiferenciada. La organogénesis total ¿cómo se llama? La organogénesis total de un bebé, de un feto inicialmente dura 12 semanas. A las 12 semanas ya tenemos todos los órganos formados, incluido el aparato genital en cada uno, tanto masculino como femenino. ¿De acuerdo? Pero hay una etapa indiferenciada. ¿En qué momento se empieza a decir, ya se trae determinado genéticamente? Acuérdense que es una etapa indiferenciada, más o menos ya en la semana 8, empieza ya a transformarse a feto masculino o femenino, según sea el caso. No se sabe el mecanismo que dispara. Hay mensajeros
bioquímicos, por supuesto, que hacen que se dispare esto. Y entonces, hasta la semana más o menos 8, de la 8 a la 12 es cuando se forman, terminan de formarse los órganos, pero ahí ya empieza la diferenciación sexual y al cambiar a un feto masculino o un feto femenino, pues va a tender que en esto. Por eso somos indiferenciados. Si genéticamente estamos determinado que va a ser un varón, se van a desarrollar entonces los conductos de Wolff y se atrofian los conductos de Müller. Esta es una de las etapas indiferenciadas que luego ya se diferencia a masculino. Y aquí son los caracteres sexuales primarios, saber que un feto tiene ya, es masculino o es femenino también. Entonces, si va a ser masculino, pues es obvio, van a desarrollarse los conductos de Wolff, los de Müller se atrofian. En la mujer se desarrollan los Müller y los de Wolff se atrofian, pero tanto hombre como mujer tenemos nuestros órganos correspondientes. En cada uno de nosotros tenemos una representación del aparato femenino masculino, como lo quieran ver. Pero luego, ya el niño nació, lo criamos porque es niño, lo criamos de una manera u otra, pero otra vez es indiferenciado prácticamente desde que nace hasta que empieza la pubertad. ¿Qué quiere decir? Nosotros, porque criamos desde el punto de vista psicológico, físico, porque lo vestimos, socialmente es muy importante también esto, criamos a un niño o a una niña. Pero desde el punto de vista físico, los niños y las niñas, digamos 8, 10 años por ahí, son indiferenciados también. Si vemos un niño, un cuerpo de un niño y de una niña, prácticamente son igualitos. A lo mejor el cabello largo de las niñas, el cabello corto de los hombres, bla, 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 y esas cosas que pueden cambiar y que ya no debemos de asombrarnos, pero que no dejan de estar presentes. Entonces, por eso es indiferenciado. Y luego viene ya el disparo. ¿Sí? Lo que sí sabemos es que en los climas cálidos, las mujeres tienen su menarca o las niñas tienen su desarrollo de caracteres sexuales secundarios más temprano que en los climas fríos. El hombre pues, no está estudiado, ¿de acuerdo? Y empieza la pubertad, empiezan a cambiar hasta la conducta de niños y niñas. Más o menos 8, 10, 11 años, empieza la pubertad y empieza a haber cambios ya. Se presenta otro disparo y entonces empieza la fábrica de hormonas a todo lo que da y empieza despacio y luego empieza más rápido. Y entonces ya el niño, ¿sí? Se llama pubertad justamente porque aparece el vello pubiano. El águila empieza a emplumar, así de facilito. Y empiezan a tener los niños que ni siquiera saben de qué se trata, erecciones nocturnas y sueños húmedos. Es más o menos casi al principio todo esto. Después se desarrollará todo esto que tiene que ver con esto que ya conocemos, caracteres sexuales secundarios muy bien establecidos. Y vuelvo a repetir, se llama pubertad tanto en la niña como en el niño, ¿de acuerdo? La aparición de caracteres sexuales secundarios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se nos dispara, pum, ya nuestra testosterona, estamos indiferenciados desde que nacimos hasta los 8 o 10 años por ahí, varía también en familias, en razas, etcétera. Digo, sabemos que es la etapa. Y se llama pubertad porque aparece el vello pubiano, justamente por eso. Pero hay otras características, de acuerdo, que nos hacen que los hombres parezcamos hombres y las mujeres parezcan mujeres y al revés. Uno, el desarrollo del vello tipo androide. Las mujeres tienen una base alta, es un triángulo hacia abajo y el hombre tiene un triángulo hacia arriba, con un vértice arriba, como lo quieran ver. Desarrolla vello arriba del pubis, la mujer no. ¿De acuerdo? Y hay mayor vello facial, y en esto siempre platico, siempre me río, porque algunos somos así medios. Bueno, ahorita no me estoy viendo yo en pantalla, pero algunos no somos así muy velludos. Yo tengo ancestros y mis hijos son diferentes, pero yo tengo vello facial medio, y yo siempre platico una anécdota que me pasó cuando yo estaba médico general. Esto es constitucional, ¿de acuerdo? No quiere decir que los lampiños seamos menos hombres que los hombres peludos, así de facilito y desarrollado. Y tenemos hasta la ventaja que somos menos calvos que después que los otros, y yo sí me río un poco, tengo muchísimos compañeros, amigos, gente de mi edad, pues sí que están calvos. Yo siempre agradezco a quien me tenga que agradecer que conserve el cabello y ni siquiera tantas canas, pero bueno, me río, espero que algunos de ustedes estén entendiendo. Mi anécdota va a lo siguiente y tiene que ver con esto del mayor vello facial o corporal
en el varón, diferencia con la mujer, por supuesto. Estamos hablando del varón y sus caracteres sexuales secundarios. Yo una vez, la única vez que he visto besarse en vivo a dos hombres fue cuando yo era médico general, por ahí me iba a ir ya a la residencia, llegué de jugar fútbol, me habían metido como 100 goles, nosotros perdimos muchos goles en contra, entonces venía bien triste con mi maleta en la mano, y yo compartí el departamento con 2 o 3 compañeros, ninguno de ellos, bueno, uno era médico, sí, después se regresó a Guadalajara, y entonces, pero estaba nada más un compañero ahí en el departamento. Entonces yo llegué, mi departamento estaba en la planta baja, pero tenía una ventana que daba al pasillo donde llegaba toda la gente. Así que si queríamos mitotear, pues veíamos por el pasillo. Pero en este caso no era mitotear, estaba medio corrida la ventana y yo volteé casi instintivamente. Y estaba mi compañero con el que yo vivo en un clinch terrible con otro hombre, sencillito como eso. Entonces ya hice ruido, tosí, pateé la puerta para que se separaran. El otro hombre era un tipo de esos peludos que le sale el cabello por todos lados, por los brazos, por todo el mundo, y estaba en tremendo clinch con mi amigo que era, ese sí era Lampiño. Pues yo platico esto porque el vello facial y el desarrollo de vello corporal también tiene que ver constitucional. Entonces, el hombre lampiño no es menos andrológico que el hombre velludo. Entonces, y esto es verdad, yo no lo estoy inventando, yo la única vez que he visto a los hombres en vivo estar agarrados. Y por lo que no saben, se llama clinch con los boxeadores, ahora que pasó una pelea muy, muy importante, cuando están cansados se abrazan para que no los golpeen, o porque están cansados y quieren cansar al otro. Se llama clinch el abrazo a los boxeadores. Pero bueno, vamos a seguir con los caracteres sexuales secundarios. Espero que me entiendan esto del vello facial y que nadie se llame ofendido ni agredido. Muy bien, los hombres también se supone que tenemos más masa muscular y fuerza, de manera genética está determinado, y sí, pero aquí hay variantes también. Ahora vemos muchachas atletas muy fuertes y hombres no tan, hombres de físico menos fuerte, pero en general los andrógenos sirven, por eso se usan los esteroides anabólicos en los gimnastas que andan ahí presumiendo sus conejos ahí, sus músculos. Entonces, es muy importante esto, por supuesto. Hablamos un poquito más grave que las mujeres, ¿de acuerdo? Varía también, es de persona a persona. Pero normalmente los hombres tenemos una voz con un timbre más fuerte y más grave, más intenso también. Y esto que es muy, muy importante, y más ahora en estos tiempos, ayer estaba oyendo yo, a los que les gusta el fútbol quizá me entiendan, un entrenador muy famoso, el Tuca Ferretti, es decir, así como refiriéndose, y el grito homofóbico en el fútbol que nos ha castigado, bla, 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 pues son expresiones que usamos mucho, que usan mucho. Yo no soy tanto de este tipo de expresiones, pero sí lo uso, más bien de malas palabras, más de cuestiones sexistas. Entonces también las hormonas nos hacen que nosotros, los hombres, si volteamos a ver a las mujeres, tengamos un comportamiento masculino y nos guste el sexo opuesto, por supuesto. Tiene que ver con nuestras hormonas. Aquí ya pueden entrar muchos, no es tema de este curso entrar en esto de cosas de inclusión y de sexo, pero nuestras hormonas nos hacen que tengamos atracción al sexo opuesto. Y en el varón ya mayor también, cuando falla un poquito la hormona, empiezan a tener ya a veces ni siquiera problemas de erección, sino problemas de líbido. Y el comportamiento social masculino también. Recuérdense que a los niños o niñas es un problema muy grave con los hermafroditas y los pseudohermafroditas. Antes en el curso tenía una plática como esta, pero la fui quitando porque no es tan importante para ustedes. Entonces también el comportamiento social masculino, ¿no? Que con frecuencia muy desvirtuado como en nuestros países de habla hispana, creo que es más que en ningún otro, pero los sajones tampoco y los africanos tampoco cantan malas rancheras. Siempre hablamos del machismo mexicano, bla, bla, bla. Sí, el comportamiento social masculino, estoy hablando del normal, no del patológico, por supuesto. Bueno, y dejo aquí un poquito esto, regresamos a nuestro, diapositiva se me repitieron, muy importante. Déjame ver, porque luego Miralis me va a querer jalar las orejas, porque yo creo que regaña a todos, hasta a ustedes. Muy bien. Miralis, bueno, nada más voy a terminar con esta diapositiva, recordar que aquí en el testículo, aquí está denudado, ¿sí? Y denudado, también se aplica desnudado. Lo que no se aplica es la palabra develar con desvelar que tanto usan y tan incorrectamente usan en redes sociales, en medios, inclusive gente en la televisión.
Bueno, aquí está desnudado de sus cubiertas o denudado de sus cubiertas el testículo para ver cómo ya los túbulos microscópicos se van uniendo y forman esto. Un conglomerado de tubos que se llama epidídimo, tiene cabeza, cuerpo y cola. Cuando se hacen funciones, microfunciones de testículo de epidídimo en sus segmentos del deferente y desde acá atrás en las vesículas seminales, sí, la capacidad fértil de las funciones va aumentando mucho mayor, por supuesto, acá. ¿Por qué? Porque acá ya la mayor parte de los espermatozoides están maduros. Entonces, por eso, aquí tiene una capacidad fértil, la función por micropipetas de 10, 20% y acá 70, 80%, prácticamente el 100%. En la eyaculación siempre eyaculamos espermatozoides maduros. Yo le dejo aquí, voy a dejar de compartir pantalla. Si tienen preguntas, la vuelvo a poner en la pantalla. ¿Alguna pregunta, jóvenes?